¿Listas y listos? Pues antes que nada me da mucho gusto estar con ustedes, poderlos apoyar en esto del juicio contencioso. Yo siempre les digo a las alumnas, los alumnos que por esto se pueden obtener recursos económicos para lo que nosotros queremos comprar o los viajes que queremos ir, para podernos alimentar, podernos vestir. Entonces esta es una área más. Si quiero reiterarles que no pueden pensar que todo en la vida es laboral, civil, mercantil. La función de las abogadas y los abogados pues es atender a los clientes que lleguen a sus despachos, independientemente del asunto que traigan, porque no elegimos o ya no podemos elegir como antes las materias a las que vamos a litigar, sino que quien elige las materias es el cliente y él va a decidir a qué es lo que te vas a dedicar o qué es el asunto que vas a atender. Entonces todas las materias procesales tienen una base común, que es el proceso civil. Entonces vamos a ver este juicio contencioso, pero vamos a comparar con esa base civil y con un poco mercantil, un poco laboral, un poco penal. Vamos a tratar de comparar para que a ustedes les quede bien clara todas esas materias y que consideren que aunque esta presentación es de fiscal, pues allá afuera esto lo van a poder trabajar en cualquier otra área, ya que, reitero, todos los procesos tienen una base común, que es el Código Federal de Procedimientos Civiles o el Código Estatal de Procedimientos Civiles. En cada normatividad tiene ley y tiene ley común o ley adjetiva y ley sustantiva, cualquiera de las dos. En materia civil tenemos el Código Civil y el Código Federal de Procedimientos Civiles. En materia fiscal tenemos ley de IVA, ley del ISR, ley del IEPS, tenemos Código Fiscal, tenemos Ley Federal de Procedimiento Contencioso, tenemos más normatividades. Por ello es que el juicio contencioso a la mayoría de las alumnas, de los alumnos, se les hace más difícil y por ello malamente, en lugar de luchar y de tratar de ser buenos también en esa materia, malamente se van a lo sencillo, que son, con todo respeto, ¿verdad?, para quienes litigan esas áreas, pero son las otras que no son lo fiscal, porque nada más hay un código civil y un código federal de procedimientos civiles y ya, párenle de contar. Y en materia fiscal no, en materia fiscal tenemos muchas leyes, muchos reglamentos, y tenemos aparte un código fiscal y tenemos una ley federal de procedimiento contencioso. En este caso, a mí me toca ver con ustedes esa parte contenciosa, es decir, la ley federal de procedimiento contencioso. La materia, lo que es la sustantiva fiscal, pues se ve en la clase de derecho fiscal, ahí es donde se ve la parte sustantiva. La parte adjetiva o procedimental se trata en estas materias. Entonces el juicio que se tramita aquí se llama juicio contencioso. Ya quedamos, ya les hablé en la última clase, más o menos que es un juicio, quién tiene la jurisdicción. Ahora me gustaría que ustedes entendieran qué es proceso. ¿Qué sería el proceso? Los pasos en cuál se va a llevar. Pasos a seguir. Como etapas del procedimiento para Procedimiento de etapas. ¿Qué tipo de? Bueno, la definición yo me la memoricé hace más de 20 años y ojalá que ustedes pasen 20 años y todavía se acuerden, eso es lo ideal. Para ello pues tenemos que estar estudiando, ¿no? Es un conjunto de actos ordenados y concatenados entre sí que tiene por finalidad aplicar la norma general a un caso concreto para resolver una controversia. Así se lo tienen que saber de memoria. ¿Sí? Conjunto de actos ordenados, concatenados entre sí,
que tiene por finalidad aplicar la norma general a un caso concreto y si le quieren agregar, es por medio de un juez. ¿Sí? Ya se va a quedar grabada ahí en el video, ya si la quieren volver a repetir constantemente, por favor, ya van 2 y debe de quedar aquí en la memoria, por favor, como abogadas, como abogados, ahí debe de quedar insertada. ¿Cómo se le hace para que quede insertada en mi cabeza? Pues yo le estudiaba todos los días en la tarde, saliendo de la universidad, me ponía a estudiar la definición y me ponía a estudiarla y me ponía a estudiarla y me ponía a estudiarla hasta que se quedó. No puede ser por transferencia telepática, ¿sí? No puede ser por esa forma, ni pegándome a la computadora, ¿verdad? Poniendo mi cabeza en la computadora, ni pegando el libro en mi cabeza. No es factible. Tiene que ser mediante un método estudiantil que puede ser verlo, escucharlo, ¿sí? Escribirlo. Entonces son las formas en que lo puede suceder. Y me acuerdo mucho de los niños cuando hacían algo malo, que vas a hacer una plana de que me debo portar bien en el salón. Era para que les quedara muy claro que se tenían que portar bien en el salón. Entonces, si eso es su estrategia, pues tendrían que escribir la definición muchas veces en una libreta hasta que ya se lo hayan memorizado. ¿Ya estamos? Entonces, pues esa es la forma. ¿Y cómo lo explicamos? Pues un conjunto de actos, pues es todo lo que ocurre desde una demanda hasta una resolución. Todo lo que ocurre, incluyendo la demanda hasta su resolución, esos son los actos. ¿Estamos? ¿Hecho? Entonces, cuando yo presento una demanda, pues pasan varios actos, todos están unidos. Si ustedes lo pueden apreciar en la imagen, yo hice una línea con puntitos y se fijan, todos están unidos, concatenados entre sí. ¿Estamos? Que tienen por finalidad que aplicar una norma general. ¿Qué es una norma general? ¿Qué es una norma general? ¿Qué es una norma general? E incluso eso se ocupa para el juicio de amparo. Es una disposición jurídica que tiene por característica haber sido creada por un órgano estatal, ¿estamos? Que es general, que es para todos, que es obligatoria, que es vigente en un lugar y periodo determinado y que no requiere de mi voluntad para hacerse obligatoria y que si no la cumplo se me va a aplicar una sanción de derecho, porque hay sanciones de otro tipo como morales, religiosas, de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces eso es una norma general. No precisamente, ojo, va a ser una ley, porque no solo las leyes son normas generales, también hay reglamentos, también hay decretos, también hay circulares, ¿sí? E incluso dice la ley de amparo, incluso si una persona particular se ostenta como autoridad y emite un acto, ¿sí? Se puede asimilar a una norma de carácter general porque es obligatoria para algunas personas. ¿Estamos? Entonces, no quiere precisamente decir que es una ley. Entonces, es aplicar esa norma general a un caso concreto. ¿Quién aplica la norma general a un caso? Quien tiene jurisdicción. Ya lo comentamos, jurisdicción significa decir el derecho. ¿Quién tiene jurisdicción? Un juez. En este caso, para materia fiscal, se le llama magistrado o magistrada. Así se llaman en materia fiscal. No son jueces. ¿Que hacen la función de jueces? Sí. Pero su nombre correcto es magistrado o magistrado. Ya quedamos que son 3 en materia fiscal, son 3 magistrados, es un organismo colegiado y se los comparé con el tribunal colegiado y les dije, a diferencia de los juzgados civiles, es solo un juez, no hay cuerpos colegiados.
El magistrado que conoce de juicio contencioso se le llama magistrado instructor. ¿De acuerdo? Se los dije también, es el que tramita mi demanda. Cuando ya tiene un proyecto de resolución, el magistrado instructor, ¿sí?, la turna al día que tienen agendada su sesión los 3 magistrados para entre los 3 votarla. Cuando ese magistrado instructor lleva su proyecto de resolución a votar en ese cuerpo colegiado, se le llama magistrado ponente. ¿Estamos? Es el ponente de esa resolución que se va a votar por los 3. Les dije, uno de esos 3 es el presidente o presidenta. ¿De acuerdo? Y es el que tiene calidad de voto. Cuando hay empate, pues él decide. ¿Estamos? ¿Sale? Independientemente de eso. Los 3 son instructores, o pueden ser instructores. Y los 3 pueden ser ponentes. ¿De acuerdo? De calidad y representación del tribunal frente a otras autoridades. Que hoy va a haber un evento de gobernador, pues inviten al presidente del tribunal. ¿Sí? Entonces va en representación del tribunal ese presidente, ese que lleva la representación. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces aplica la norma al caso concreto y mediante una resolución que se llama sentencia, ¿sí?, como su nombre lo dice, resuelve la controversia. ¿Sí? No solo aplica la ley, también aplica jurisprudencia. ¿Estamos? Para resolver el caso concreto. Hay algunos tratadistas que dicen que también aplica su capacidad, su inteligencia, su experiencia. Hay otros que dicen que no debiera ser, pero que llegan a aplicar también sus sentimientos. Se supone que no, porque la justicia es ciega. ¿Estamos? Pero hay algunos tratadistas que dicen que no puede pasar desapercibido, que son seres humanos y que de alguna manera, al aplicar la norma general al caso concreto, van a utilizar sus sentimientos, sus criterios, sus creencias, dicen. ¿De acuerdo? En mi opinión, no debiera ser, pero hay algunos tratadistas que dicen que sí es factible, porque a fin de cuentas son seres humanos. ¿Sí? Que piensan, que hablan, que actúan, que tienen vivencias, experiencias, si quieren ustedes prejuicios. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, eso es proceso. ¿Estamos? ¿Por qué se llama fiscal el proceso? Se llama fiscal porque lo que se ventila como conflicto, ¿sí?, que los tratadistas le llaman litis, lo que se ventila como conflicto, litis o pleito, tiene que ver con el pago de contribuciones. Por eso se llama fiscal. ¿Cuáles son esas contribuciones? Impuestos, principalmente. ¿De acuerdo? Y ahí se litigan. También aprovechamientos, que son los que derivan de comercio, pueden derivar de comercio exterior. Y también cuestiones de seguridad social. También ahí se litigan. Pensiones, multas, entre otros que ya habíamos comentado en un video anterior. ¿De acuerdo? Entonces son las controversias que ahí se ventilan. En total, el tribunal anda conociendo de alrededor de 10 materias muy importantes para nosotros. Porque cuando hablamos de juicio contencioso, nada más pensamos que es fiscal y no es así. Conoce de otros tipos de procedimientos. Es como, por ejemplo, ustedes que hablan de proceso laboral. ¿Ustedes piensan que solo ventilan procesos laborales? ¿Sí sabían que también litigan riesgos de trabajo? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, es una de las partes que conoce también la materia laboral. Entonces, ustedes nada más piensan que trabaja de despidos, no solo de despidos o de indemnización. También puede manejar otras cuestiones en materia de seguridad social. ¿De acuerdo? Entonces, eso es proceso. ¿Ante quién se tramita el juicio fiscal? Bueno, pues ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un tribunal, tiene autonomía, es federal.
e imparte justicia administrativa, no solo fiscal. Administrativa estamos hablando que conoce de cualquier acto que dicten las autoridades administrativas federales. ¿Quiénes son ellas? Todas las que dependen del Poder Ejecutivo y sus organismos autónomos del Poder Ejecutivo. Estamos hablando que va a ser justicia administrativa. Y ahí van a litigar ustedes cualquier situación administrativa que tenga que ver con la federación. ¿Sale? Entonces, aquí está la definición. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Entonces, lo ocupamos todo, no nada más esta definición, para todo lo ocupamos tenerlo en nuestra mente. De esta imagen la tenemos que transferir acá a la memoria interna, a nuestro disco duro. ¿Sale? Entonces, el proceso es cuando interviene un juez para resolver la controversia. Acuérdense que en fiscal no es juez, es un magistrado, ¿sí? Pero es instructor, luego es ponente. ¿Quién resuelve entonces un juicio administrativo o fiscal? Lo resuelve la sala, así se llama, la sala, es decir, los tres que componen la misma. ¿De acuerdo? A mí me gusta esa parte, ya que si pensamos en los juzgados civiles, en los juzgados penales, es un solo individuo el que toma la decisión, ya se los había comentado. Y aquí me gusta que hay tres individuos o mujeres, o una mezcla de ambos, ¿no? Que son los que analizan una resolución y la votan. Se supone que van mejor esa resolución, dice, ¿estamos? Porque cada magistrado tiene su criterio y entonces pueden revertir o confirmar algún proyecto de resolución. ¿Sale? Vamos a ver las etapas del juicio contencioso y la vamos a comparar con otro procedimiento. Les voy a compartir en la plataforma este material. ¿Sale? Esta presentación. Aquí están las etapas. Se divide en dos, que es la instrucción y la resolución. A su vez, la instrucción se divide en algunas etapas, ¿sale? Y la de resolución solo en una. ¿De acuerdo? No se han escuchado de la palabra abogado postulante. ¿No han escuchado la palabra abogado postulante? ¿Quién sería el abogado postulante? Dice su compañera que litiga, ¿sí? ¿O no? Que presenta la demanda. Es el que elabora y presenta la demanda. Ese es el abogado postulante. ¿Sale? Entonces, ¿qué es? Muchos dicen, no, pues soy abogado. ¿Y cuántas demandas has presentado? No, pues ninguna. Ah, entonces no eres abogado. Eres licenciado en Derecho. ¿Sí? Licenciado en Derecho. Entonces, voy a ser abogado, dicen algunos otros. No, pues cuando defiendo a alguien, soy abogado, porque el otro día se peleó mi prima afuera de mi casa y yo intervine y solucioné el problema, entonces, y apoyé a mi prima y salimos adelante gracias a mi buena expresión, tanto verbal como en señas y todo eso. Entonces, pues pude resolverle su controversia, su conflicto que tenía mi prima. La palabra abogado, pues entonces es muy amplia porque pues se puede referir a alguien que da la voz o que habla por otro o que intercede por otro. ¿Estamos? Pero postulante pues ya sería el que realmente acude a un tribunal a presentar una demanda que él previamente elaboró. Entonces, con esa etapa inicia el proceso administrativo o fiscal. Como lo puse acá, ¿verdad? Pues fue con la demanda. Pero muchos dicen, pues yo ya presenté la demanda, ya soy un abogado postulante. Bueno, pues después de que presentes la demanda te la tienen que admitir. ¿Estamos? Porque tú dices, ya le cobré al cliente porque ya presenté la demanda. Te la tienen que admitir. ¿Estamos? Si no hay admisión, pues es como si nada hubiera pasado.
¿Estamos de acuerdo? Entonces yo cuando le digo al cliente que ya quedó esto listo y que ya soy abogado postulante, pues cuando ya tengo el acuerdo de admisión y ya me admitieron la demanda. ¿Estamos? Otra de las etapas que viene ahí, que sigue, pues es la de contestación de demanda, ¿sí? Que es cuando la autoridad argumenta contra de nosotros. En materia civil o mercantil existe contrademanda, ¿de acuerdo? Esa palabra, ese término, esa etapa. En materia administrativa o fiscal no hay contrademanda de ningún tipo, ¿estamos? O sea, no hay ese término de contrademandar. ¿Hecho? Es demanda y contestación de demanda. Y en cambio, en civil, en mercantil, ¿sí? Hay una contrademanda que se conoce técnicamente como reconvención. ¿Hecho? ¿Qué sí hay aquí? Aquí hay algo que se llama ampliación de demanda y contestación a la ampliación. ¿Cuándo ocurre la ampliación? Es muy excepcional, principalmente cuando la autoridad en su contestación exponga cuestiones novedosas que nosotros desconocíamos, o bien cuando estamos impugnando la notificación, que no se hizo correctamente. Entonces son las principales dos formas en que nosotros podemos ampliar la demanda y la autoridad en consecuencia ampliaría su contestación de demanda. Y hasta ahí párenle de contar, ya no hay nada de cuestiones litigiosas, ¿no? En el nuevo sistema de justicia laboral va a ser demanda y contestación, nada más. ¿Estamos? Y va a haber después una audiencia preliminar, luego ya después desahogo de pruebas y la resolución. ¿Sí? ¿Estamos? Porque en este caso, esa manera ya está regulado en el sistema. Y aquí nosotros tenemos esa facultad de la ampliación de la demanda. Todos esos forman parte de la fase postulativa. Así es, de la fase postulatoria. ¿Estamos? ¿Sí? Luego viene la de pruebas. En materia civil, tienes que abrir el periodo de prueba. Normalmente el juez dicta un acuerdo donde dice se abre el periodo de prueba. ¿Sí? En ocasiones hay jueces que no lo abren. Tú le tienes que decir al juez, vistos que ya se encuentran integrados en autos, la demanda, su contestación, reconvención y contestación a la reconvención, se solicita a su señoría con fundamento en el artículo tal, se apertura el periodo de pruebas. ¿Sale? Y entonces se emite un acuerdo. Si visto los autos que obran en el expediente y en virtud que se integra la demanda, se apertura el periodo para que las partes ofrezcan sus pruebas. A partir de esa publicación empiezan a correr los días para ofrecer las distintas pruebas que hay en el proceso civil. ¿Hecho? En laboral, en la demanda y la contestación, nuevo sistema laboral, en la demanda y la contestación se van a ofertar las pruebas. ¿Hecho? En fiscal, las pruebas se ofrecen igual en la demanda, en la contestación, en la ampliación y en la contestación a la ampliación. ¿Hecho? En cada una se ofrecen las pruebas. Y solo se admiten las supervenientes como en cualquier otra materia. ¿Hecho? ¿De acuerdo? Si yo no ofrecí una prueba en la demanda o en la ampliación, ya no puedo ofertarla, al menos que sea una prueba superveniente. ¿Estamos? Entonces, aquí el periodo probatorio se va a aperturar de manera automática. No lo voy a tener que pedir. Simple y sencillamente el magistrado instructor, él abre el periodo, ¿sí? Y si hay que llevar a alguien, ya sea un testigo o a un perito, pues nada más lo llevamos. Pero él nos va a indicar que lo tenemos que llevar, el día que lo tenemos que llevar y cuánto plazo tenemos para ello.
¿Sí? Entonces, civil es un poquito más complejo porque si se te va una etapa, se llama preclusión. Precluye y ya no puedes volver a reincorporar esa etapa. Aquí no, aquí las etapas te las va dictando el magistrado instructor y te llegan a tu correo electrónico cada una de las etapas como se va realizando. ¿Sale? Ese periodo probatorio no hay un plazo para, así no pues puede durar lo que tenga que durar. ¿Hecho? No tiene. Se supone que en la ley sí dice cuánto va a durar una demanda hasta su sentencia, pero ellos lo justifican en cargas de trabajo y se pueden durar años en todo el proceso. Pero ¿Sí? también dice que para el inicio de la fase probatoria es por medio de impulso procesal. Aquí Es no, automática. aquí es automático. El impulso procesal solo existe en materia civil y mercantil. ¿Sale? Aquí el magistrado instructor va llevando el proceso por sí mismo. En el caso de que no lo haga, pues ya le tendrás que decir, pero eso no ocurre en la práctica. Son autos distintos. O sea, emite un auto de Sí. erradicación y después emite el auto De apertura de periodo de prueba. Él solo, el magistrado lo emite por sí mismo. ¿Estamos? ¿Sale? ¿Desde cuándo el magistrado admite o desecha las pruebas? Desde que admite la demanda o la contestación o la ampliación de demanda o de contestación. En ese momento inmediatamente admite el acuerdo admitiendo o desechando las pruebas. ¿Sí? Entonces, incluso en el mismo acuerdo, se acuerda, admite la demanda y se tienen como pruebas tal y tal y tal y tal. Y te va a poner, se desecha tal. Cuando te desecha, puedes presentar recurso. ¿Sale? ¿Estamos? Ya que se desahogaron las pruebas, se da una etapa, un periodo de alegatos. ¿Sí? El mismo magistrado te va a indicar que ya se cerró la instrucción y que se otorga un tiempo a las partes para presentar sus alegatos. No son obligatorios. ¿Qué son los alegatos? Son las razones por las cuales tú consideras que te debe favorecer esa resolución. ¿Sí? Posteriormente, dicta la sentencia y le da un plazo a la autoridad para que la ejecute, para que la cumpla. ¿Sí? Si la autoridad no cumple en tiempo o lo hace deficientemente, entonces nosotros tenemos un recurso para quejarnos de esa situación. ¿Estamos? Cuando es en civil, se dicta la sentencia y tienes que pedir que le ejecuten. Aquí no. Así es. Aquí no. Aquí inmediatamente el magistrado ordena que se ejecute y le pide un informe a la autoridad para cuando ya esté cumplida. ¿En qué sentido se va a ejecutar? Ya no sé si lo habíamos comentado en el recurso, que se anule el acto, ¿sí? Totalmente, o bien que se reponga el procedimiento, ¿sí? Para efectos de que se corrija alguna situación. Estamos y le va a ordenar a la autoridad y le va a dar un plazo. Hay término para apelación. ¿Para qué, perdón? No hay apelación. Ahorita lo vemos. ¿Sale? ¿Quedó claro hasta aquí? ¿Hecho? ¿En qué sentido entonces va a salir la resolución? Nulidad, Nulidad o validez o nulidad para efectos. Son los tres efectos de la resolución. Nosotros ganamos y ya le podemos cobrar con todo gusto al cliente tentativamente, porque falta otra instancia, pero ya tentativamente le podemos decir que ya la llevamos de gané, solo cuando sea nulidad absoluta. Si no es nulidad absoluta, pues hay que presentar el siguiente medio de defensa, que es amparo directo, que vamos a ver en cuanto terminemos el juicio contencioso. ¿Vale? Amparo directo. La autoridad no tiene derecho a amparo directo. Para la autoridad, si pierde, ¿cuándo pierde la autoridad? Cuando hay nulidad
¿Sí? ¿Estamos? O incluso la de efectos, pues ahí pierde la autoridad. ¿Estamos? Y ellos no tienen amparo directo, ellos tienen recurso de revisión. ¿Sale? Por eso lo vemos más adelante. ¿Está aquí alguna duda? Entonces, el amparo sí existe pues, para Sí, siempre y cuando haya sido validez o nulidad para efectos. Nosotros tenemos como abogadas, como abogados, pues amparo directo, que vamos a ver Y más para adelante. las autoridades no existe. Y para las el amparo. autoridades, cuando sea nulidad o para efectos, es recurso de revisión. ¿Vale? Está limitado, no lo pueden presentar en todos los casos, tienen sus limitantes. Si las pruebas se admiten básicamente desde la fase postdiagnóstica, desde la defensa, el desahogo, ¿cómo se da? Se da automático. El magistrado abre el periodo a pruebas y las desahoga. Si es una pericial, lo vamos a ver más adelante, manda a llamar al perito, toma protesta, etc. Si es un testigo, pues toma la declaración. Si son documentos, se desahogan por sí mismos, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna duda? No me quedó muy claro lo de los amparos. Porque lo vamos a ver más adelante. Ok. ¿Sí? Ahorita no se me haga bola con lo de los amparos, nada más porque la compañera preguntó, pero con mucho gusto se los vamos a explicar cuando veamos el amparo. Y ya en el examen ustedes van a poner ahí las respuestas correspondientes al juicio y al amparo, ¿verdad? Que ya van a ser súper expertas y expertos. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? Entonces nos quedamos hasta la resolución. Ya lo de más de amparo lo vemos en otra sesión. Entonces, ya lo comentamos, la etapa de instrucción, ¿sí? Es donde las partes, los terceros, puede haber un tercero en el juicio contencioso, no es común, ¿vale? Y se obtiene toda la información por parte del magistrado para dictar la sentencia, ¿vale? Una vez cubiertas todas las etapas, pues se va a dictar la resolución correspondiente, que es la etapa resolutiva. ¿Cuánto se tarda un magistrado en emitir una sentencia? Lo que se tenga que tardar, ¿sí? Puede ser en un mes, puede ser en meses. Hay sentencias políticas, claro que sí, pues, con todo respeto, ¿verdad? Pero yo opino que a veces les tiembla la mano porque hay asuntos políticos. ¿Sí, perdón? Sí. Tienen sus órganos ellos de control interno y sus auditores internos y les están revisando los expedientes. Si van muy atrasados los pueden sancionar, pueden incluso hasta despedir al secretario o al magistrado. ¿Sí? No ha tocado muy frecuentemente, pero si no tienen un proceso bien con sus tiempos, los pueden sancionar. Si tienen carga de trabajo, por eso ya vimos nosotros que hay una sala auxiliar o salas auxiliares, ¿se acuerdan? Se supone que si tienen carga de trabajo no tienen que retrasar las sentencias y las tienen que mandar a la auxiliar, que es la que las va a apoyar en dictar la sentencia. Pero no tienen un término para dictar sentencias después de que se sienten. Entonces se supone que debe ser, acuérdate, justicia pronta, pero no es pronta. Se tardan lo que se tengan que tardar porque tienen mucho trabajo. En los juzgados sí hay. Sí. Porque eso sí lo establece la ley. Ajá, pero igual acá lo establece la ley que tiene que ser pronto, ¿no? O sea, tiene que ser lo más breve posible. Sí me ha tocado en algunos casos en que se cierra la etapa de instrucción y a las 2 semanas ya tengo la sentencia, ¿eh? Sí me ha tocado, pero no es muy frecuente. A lo mejor me ha tocado asuntos sencillos que ya ellos han resuelto, otros igual, y ya ocupan la misma resolución. Pero ya cuando son más complejos, pues se van a tardar un poquito más, ¿de acuerdo? ¿Sale? Entonces en la resolutiva se emite el fallo, ahí la sala hace un razonamiento lógico-jurídico para llegar a la verdad. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste igual en un silogismo, que es una premisa mayor, premisa menor y las conclusiones. ¿Estamos? Entonces demanda, contestación y viene la resolución. Las pruebas las analizan también. Tienen que tomar en cuenta todo lo que esté en el expediente. ¿Sale? Una vez cerrada la instrucción, ya no se puede hacer ningún tipo de trámite. Es decir,
ya no puedo ofrecer ninguna prueba. Nada, ni aunque sea superveniente. Si se cierra la instrucción, ya se acabó, se agotó mi término para ofrecer cualquier situación. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, aquí no se ve muy bien, pero es lo de la resolución. Ahorita se los pongo en la otra diapositiva. Bueno, cuestiones generales del proceso. ¿Quién creen que va a hacer las demandas? Ya hablamos de abogado postulante, pero ustedes me pueden decir, yo estoy en séptimo, ¿puedo presentar la demanda? Sí. Yo estoy en quinto de semestre de licenciatura en Derecho, ¿puedo presentar la demanda? Deben tener la cédula. Dice la compañera que debe tener la cédula. Actualmente se ocupa cédula en mercantil. Sí. No. Sí. En los años, el título. En laboral, sí. En penal, sí. En familiar también. En familiar también, porque hay intereses muy importantes de por medio. Pero en fiscal no. ¿Vale? No. Porque puede hacerlo por derecho propio el contribuyente y te puede designar para ir y recibir notificaciones. ¿Estamos? Y puedes ir a consultar el expediente y si hay algún acuerdo, pues ya lo checas, haces el escrito y te lo firma todo, tu cliente te lo firma. ¿Quieres tú sí llevar el asunto de pe a pa, del inicio a término? Se requiere un poder. ¿Estamos? Solamente mediante poder, entonces sí lo puedes llevar tú a tu nombre. ¿Estamos? Ah, es que yo sí soy licenciado en Derecho. Entonces, ¿qué ventaja tengo si soy licenciado en Derecho? Bueno, la ley dice que si eres licenciado en Derecho, te tienes que ir a registrar al tribunal, tienes que llevar tu cédula, copia, te registras y te dan un número de registro como abogada o como abogado. Ese número de registro lo pones en todas tus demandas, como abogado, como abogada, el cliente te designa y entonces tú puedes presentar oficios o documentos de trámite, puedes ofrecer pruebas, alegatos, es decir, puedes actuar durante el proceso sin que tu cliente te firme. ¿Estamos? No hay mandatario judicial, No existe la figura de mandatario judicial como en civil. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, están esas opciones, son 3, o bien eres por derecho propio, nada más para notificaciones, o bien eres abogado registrado en la sala, o bien que te den un poder. ¿Estamos? Y con ese poder, pues tú puedes o vas a poder tramitar el juicio contencioso. ¿Estamos? El poder debe ser Ante fedatario público. ¿Sí? Para Principalmente. pleitos y cobranzas, Ajá. ¿no? Son actos de administración. Se supone que actos de pleitos y cobranzas. ¿Estamos? ¿Sí? Para litigar. En materia fiscal tenemos el juicio en línea. Para tramitar el juicio en línea, solo lo puede hacer el contribuyente porque ocupa su fiel, su firma electrónica. Entonces el cliente te tendría que dar esa información para que tú lo puedas litigar. No quiero, o él no quiere darme su fiel. ¿Puedo actuar en un juicio en línea con mi fiel? Sí. Pero para actuar en un juicio en línea con fiel, requieres que te dé el poder para tramitar el juicio en línea. ¿Sí? Entonces tu cliente te tendría que dar un poder para juicio en línea. Y entonces tú vas a poderte meter al juicio contencioso con tu fiel, no con la del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, por ahí es la parte que a lo mejor detiene el auge de este tipo de procedimientos, el uso de la fiel. Porque no todas las personas, pues ustedes o varios que están estudiando, pues en muchos de los casos no tienen ese documento porque pues a lo mejor no tienen un empleo o bien todavía no se han inscrito porque no tienen lo suficiente ingresos, sino que a lo mejor se dedican a otra actividad, no sé. Entonces a lo mejor no tienen la fiel y no van a poder litigar el juicio en línea. ¿Sí? Entonces esa es la desventaja y por eso es que no ha funcionado ese tipo de procedimientos. ¿Estamos? Entonces son las formas de representar, les mando el material para que lo vean más adelante. ¿Sale?
Ahora, en materia civil y mercantil, quien pierde el juicio, sí, eso es como que los que están locos, ¿verdad? Perdí el juicio, ay, ¿tú estás loco? ¿Estás loca? ¿Verdad? ¿No estás en tus 5 sentidos o qué? No, es que perdí el juicio contencioso. ¿Estamos? Entonces, aquí hay indemnización de gastos y costas. ¿Creen que hay? En civil y en mercantil, el que pierde tiene que cubrir los gastos y los costas del juicio. ¿Qué significa eso? Pues los honorarios del abogado, los gastos de los peritos, etcétera, ¿no? Entonces, en materia fiscal, ¿qué es lo que ocurre? En materia fiscal, únicamente, ¿sí?, se va a sancionar al contribuyente o a la abogada o al abogado que presente juicios notoriamente improcedentes. ¿Qué sería un juicio notoriamente improcedente? Pero no es un gasto y no es una costa, es como una sanción, nada más. Entonces aquí no hay condenación de gastos ni costas, aquí la justicia es gratuita. También en civil, ¿a quién le pagas los gastos y las costas? A tu contraparte. Aquí no le vas a pagar a la autoridad gastos y costas. Pero si tú presentas un juicio que no debiste haber presentado y nada más estás retrasando todo, pues te van a condenar. Solo fuera. Imagínate que ya pasó el tiempo para que presentaras la demanda y tú la presentas manifestando argumentos pues notoriamente improcedentes. ¿Estamos? ¿Qué tan común es eso? No es muy común. La justicia admite todos los procesos independientemente del término, pero si es notoriamente improcedente, pues sí te van a condenar. ¿Qué es dilatar un proceso? Cuando tú ofreces, ¿perdón? Detener o causarlo. Como por ejemplo, llevo un testigo que es falso, llevo un documento que es falso, ¿sí? ¿Estamos? Nada más estoy entorpeciendo el proceso. Y aparte de falsedad en declaraciones ante un juez, estoy dilatando el proceso, ¿sí? Presento incapacidades que son falsas de que no pude ir o que no pude entregar algo y es notoriamente improcedente esa incapacidad, etcétera. Pues nada más está retrasando el proceso. ¿Estamos? ¿Sale? Ahora, ¿cuándo la autoridad va a tener que pagar? La autoridad va a indemnizar a un particular, ¿sí?, sus daños y perjuicios causados cuando cometa esa autoridad falta grave. ¿Qué es una falta grave de la autoridad? Cuando el acto que emitió no esté fundado y motivado. Si yo gano el juicio por falta de fundamentación y motivación, le voy a pedir a la autoridad que me indemnice. Cuando la autoridad haya cometido un acto contrario a una jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿sí?, entonces de la misma manera. O bien, cuando la autoridad hace algo que no estaba permitida realizar. En esos casos, la autoridad puede ser condenada a una indemnización. Cuando eso ocurre, yo en la práctica, yo la verdad ya no le reclamo nada a la autoridad. Ya con que me hayan anulado el acto del contribuyente, yo ya me quedo así. Pero sí he tenido clientes que me dicen la palabra que usan ellos: quiero contrademandar a la autoridad. ¿Sí me explico? Siempre usan los clientes esa palabra. Quiero contrademandar, quiero que me haga usted una contrademanda. Bueno, pues al cliente lo que pida, ¿verdad? Pero no es contrademanda. En materia administrativa, ¿sí?, es una vía incidental, pues una reclamación de la indemnización. ¿Estamos? Yo en mis puntos petitorios, cuando presento la demanda o la ampliación, le pongo: en el momento procesal oportuno, se condene a la autoridad, ¿sí?, la indemnización de costas a mi favor, ¿sí?, ya que el acto carecía de fundamentación y motivación, es contra una jurisprudencia, o hizo facultades discrecionales. Yo lo sitúo más o menos, lo pido,
y ya después se reclama más adelante. En la práctica yo sí pongo eso, pero ya no le digo a quien te digo, ya ganamos, ya le anulé el crédito, usted le estaba pidiendo que pagara 200,000 pesos, ya no los va a pagar. Pero si hay clientes que me exigen contrademanda, repito, el término es incorrecto. De hecho, la contrademanda existe en civil, en mercantil, y se llama reconvención y se hace en una etapa determinada. Si yo no presento la reconvención en civil o en mercantil en la etapa determinada, ya no puedo contrademandar. Puedo presentar una demanda, pero por otra cosa. ¿Estamos? ¿Hecho? No quiere decir que pierda mi derecho a reconvención, quiere decir que ya en ese momento no. A lo mejor si no ha prescrito, puedo presentar en otro juicio mi demanda, pero no se llama contrademanda, sería demanda nueva, ¿me explico? ¿Sí? Entonces, esas son las cuestiones que se pueden dar en los diferentes procesos. En laboral, también se habla a veces de contrademanda. ¿Qué hacen los patrones cuando un trabajador para presionar al trabajador en materia laboral, se presenta una penal, una denuncia, una querella? ¿Sí? Y esa es la manera en que presionan a los trabajadores. Pues déjate llevar por lo que te estoy ofreciendo, si no voy a hacer que prospere la denuncia penal que ya tengo en contra tuya, porque un día te robaste no sé qué de la empresa, tenemos en el video, si quieres te lo muestro, y si no llegamos a un convenio en materia laboral, pues yo voy a hacer que prospere la vía penal. Y es una de las maneras en que luego presionan a los trabajadores, ¿no? ¿Sale? Pues pudiera ser un chantaje, pero pues es una estrategia que luego usan los patrones. Y entonces ya después, para convenir, dicen, tú recíbeme el dinero que te estoy ofreciendo y yo retiro la penal. ¿Sí? Ok, entonces firmamos un convenio laboral y en el convenio laboral le voy a poner, ¿sí?, que el patrón se desiste de cualquier tipo de procedimiento penal y desde este momento para todos los efectos se otorga el perdón. ¿Sí me explico? Si tú no te pones lista o lista en el convenio laboral como trabajador, te lo van a poder seguir la penal. Entonces, ese convenio laboral debe tener claramente una cláusula, ¿sí?, de perdón. ¿De hecho? Debe tener un párrafos donde esté plasmado el perdón. Si no está plasmado el perdón, pues aunque lo hayamos dicho verbal, yo te voy a seguir la vía penal. Y es el problema con los laborales, que muchos trabajadores, incluso a los abogados de los trabajadores, se les va a hacer un convenio eficiente. Y cuando firman el convenio laboral, no le ponen todo. Y entonces llega el trabajador, oye, pero pues no me dieron el fondo de ahorro. ¿Y usted, abogado, no le puso eso en el convenio laboral? Pues no. Yo ya firmé convenio y ya dice que me desisto. ¿Qué es lo que hacen luego los abogados laboralistas? Demandan la nulidad del convenio. Demandan la nulidad del convenio. Lo tratan de echar abajo porque tiene algún vicio algo para reactivar el asunto laboral. ¿Sí? Por omisión en el abogado laboralista de haber redactado todo lo que debía contener el documento. ¿Sí? Entonces nos pasó recientemente con un trabajador que tenía un préstamo en la empresa. Entonces se firmó un convenio con el trabajador de liquidación y jamás se tocó el tema del préstamo que tenía en la empresa, y entonces ahora le vamos a ejecutar el pagaré, ¿cómo ven? ¿Por qué? Pues porque nunca se mencionó en el convenio laboral que se dejaba sin efectos ese adeudo de carácter mercantil, porque se le hizo un préstamo y cuando te presta la empresa te hacen firmar un pagaré, ¿cierto? Pues hasta ahorita no han pedido nulidad de nada porque no se plasmó, pero le vamos a ejecutar el pagaré. ¿Estamos? Y el pagaré es más
de la indemnización no se le dio. ¿Por qué? Pues porque se cobran los intereses, ¿cierto? Sí. Entonces salió debiendo a la empresa por que pagan. Exactamente. ¿Todo por qué? Pues por la omisión del abogado o abogada laboralista de no plasmar todo lo que se requería. Pudiera ser, ¿verdad? Que el trabajador no le haya informado que tenía ese crédito. ¿Estamos? Independientemente del abogado debe prevenir esto. Claro. Oiga, señor, y no le debe usted nada a la empresa. Oiga, y no se robó algo un día. Oiga. Y para evitar, pues mejor lo redacto al momento de hacer el convenio como si debiera, ¿no? Y se deje sin efectos cualquier adeudo presente, pasado y futuro que se tenga el trabajador para todos los efectos que haya lugar. Que se deje que se otorga para en este momento el perdón de todos los delitos o todas las consecuencias penales que se pudieran generar. Entonces, una redacción de un convenio laboral, pues es algo muy interesante que debemos después. Sí. Y en materia fiscal, pues no hay convenio. ¿Sí? En materia fiscal no aplica ningún tipo de convenio, no hay acuerdos con las autoridades de ningún tipo. No se puede negociar el pago de impuestos ni las multas. Sí se pudieran condonar, pero el presidente va a sacar un decreto de que ya no hay condonación de multas, ¿no? Pero de ahí en más no hay negociaciones en materia fiscal respecto a las contribuciones a cargo de las personas, ¿sale? Bueno, también en civil y en mercantil no podemos pasar desapercibido que en muchos de los casos también se firman convenios, ¿eh? Entonces también hay que tener su reserva. Creo que sí, medida de justicia, de juicios orales, los convenios. Sí. Y de hecho yo creo que deberíamos como abogados y abogados tener materias o una materia, algunas universidades le están poniendo, ¿sí?, de resolución alternativa de conflictos, y ahí que nos enseñen bien a hacer convenios extrajudiciales o judiciales, para que nosotros no quedemos mal con nuestro cliente, porque imagínense, entonces, el día que llegue la demanda mercantil, el embargo, el acto de exequendo mercantil con el trabajador, le va a ir a reclamar al abogado, ¿no? Oiga, pues no firmamos un convenio y ya me están aquí tocando la puerta y me están embargando. Va a decir el abogado, ¿qué va a decir el abogado? Es que usted no me dijo que tenía... No, pues es que yo como abogado tengo que prever futuras responsabilidades para el trabajador, entonces tengo que llevar mi convenio bien elaboradito, ¿sí? Y que se firme ese en la junta y se ratifique por las partes. ¿Estamos? ¿Sí? Me ha tocado ver convenios laborales que están mal redactados, que tienen malos nombres, que tienen malas fechas, y entonces ahí es cuando atacamos la nulidad de los convenios. Sí, en una vez a mí me hicieron una liquidación, fui a firmar un convenio allá y no era mi nombre, o sea, agarran machotes. Oh, sí, se queda. Y estaba mal mi nombre, le faltaba algo a mi nombre. Pues yo no quise ya hacer ningún tipo de nulidad de convenio, ¿verdad? Pero si yo quisiera, pues lo pude haber atacado. ¿Estamos? ¿Sí? O también cuando están firmando en las juntas los convenios, ni se fijan en las firmas que están poniendo. No lo revisan. Tú le puedes poner otra firma ahí en el convenio laboral. Por eso pónganse muy listas, muy listos. En el momento de las firmas, me presta su INE. Sí, con mucho gusto. Permítame y cotejen. Esta no es su firma, por favor. ¿Sí? Y eso no acostumbramos, ¿eh? También cuando a veces la autoridad notifica, tampoco se fija en la firma. Podemos poner otra. Entonces, hasta en los centros comerciales, ¿verdad? Cuando compramos algo ni se fijan. No. ¿Sí? Bueno, entonces ya por último, para concluir, ¿quiénes son las partes que intervienen en el juicio contencioso? Ya para terminar por el día de hoy. Primero, tenemos como partes, tenemos el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿sale? Entonces, lo voy a poner como un triángulo. En la cúspide del triángulo pongo a la sala, que son los magistrados, a la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, está en la parte superior del triángulo. En la parte izquierda yo pongo
a quien es el actor, que es el contribuyente. Contribuyente, persona física o moral. Contribuyente, persona física o moral. Ya quedamos que puede acudir en representación o por derecho propio. ¿Sale? Del otro lado del triángulo tenemos a la autoridad. Puede ser física o moral. La autoridad puede ser, en este caso va a ser federal. ¿Quiénes son esas autoridades federales? Puede ser el SAT, el IMSS, el Infonavit, que son los que normalmente mandamos en materia fiscal, pero puede ser también otra autoridad administrativa, porque ya les dije que se conoce de materia administrativa federal. Entonces, cualquier otra autoridad administrativa federal. ¿Estamos? ¿Sí? Y tenemos en el centro del triángulo, pongo la litis, que es el pleito o el conflicto de intereses. ¿Sale? Normalmente, ¿qué es? Es un crédito fiscal, es una multa. ¿Hecho? Y en la lateral del triángulo pongo yo a un tercero, que en ocasiones puede existir. Pues imagínense que a quien le hayan embargado, las cosas no eran suyas, no eran mías, no me embargaron mis cosas, le embargaron las de otra persona, pues entonces le voy a pedir que actúe como tercero porque está siendo afectado. ¿Sale? Y así pudiera haber algún tercero que tenga un interés similar o contrario a lo que yo estoy tramitando en el juicio contencioso. ¿Hecho? Esas son las partes. Entonces, lo vamos a comparar con materia penal, por ejemplo. ¿Quiénes son las partes? Está la víctima o el ofendido, que no es actor, ¿verdad? ¿Quién es el actor? Es la agencia investigadora. ¿Sí? Ellos serían el actor. ¿Quiénes serían la otra parte? Ya el ofendido. Acuérdense que en materia penal el activo representa los intereses de la sociedad. ¿Sí? Tenemos al tercero, que son una persona diferente al que sufrió el ilícito. ¿Sí? No hay litis porque no hay pleito, hay una responsabilidad penal. Y tenemos a los jueces penales, que son algunos, ¿verdad? Jueces. Tenemos, por ejemplo, en materia laboral, está el trabajador o el patrón, cualquiera de los dos puede ser actor. ¿Sale? Tenemos igual el lugar de autoridad. En materia laboral no hay autoridad. ¿Sí? Quien resuelve son las juntas. La litis puede ser un despido, puede ser un riesgo de trabajo. Terceros en laboral, sí puede haber a lo mejor terceros en materia laboral. ¿Sí? O sea, es similar en casi todos los juicios. ¿Sale? Ahora, por último, en el juicio contencioso, ¿la autoridad puede ser actor? Normalmente en un juicio, la autoridad es demandante. ¿Sale? Pero sí, la autoridad puede ser actor. Se llama juicio de lesividad. El juicio de lesividad es aquel que presenta la autoridad cuando pretende revocar una resolución favorable al contribuyente. Ejemplo, el gobierno federal te da una concesión y te la quiere revocar, va a tener que presentar un juicio de lesividad para revocar. El gobierno federal te da una pensión por viudez y resulta que no te correspondía o te correspondía menos. Juicio de lesividad para revocarte la pensión. ¿Sí? Te dice la autoridad que tu crédito del Infonavit está liquidado, ya no debes. Se equivocó, sí debía 100,000 pesos. Te lo quieren revocar, tiene que ser actora mediante juicio de lesividad. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, muchas gracias por su atención, les comparto el material y nos vemos en la siguiente sesión.